vamos a hablar de la imagen pobre, porque yo creo que la imagen pobre es una cuestión interesante, que es para Ito Steyer, que lo que estamos haciendo es comentando este libro, ¿qué sería para Ito Steyer esta idea de la imagen pobre? Dice que la imagen pobre es una copia en movimiento, y esto tiene que ver un poco con el tipo de imágenes que circulan o que aparecen en circulación en mensajería, por ejemplo, en, bueno, pues esas copias de películas que en muchos casos se hacen, esos RIP, que, bueno, antes estaban como más de moda, yo creo, pero que se podían descargar en todas estas, digamos, redes de peer-to-peer, ¿no? De torrent y todo este tipo de cosas. Los GIF, por ejemplo, también podían ser considerados como imagen pobre, además llevada a un extremo de reproducción, del cual para Walter Benjamin, como sabéis, pues sería una aberración. La imagen pobre tiene que ver con toda esa distribución que nosotros recibimos, como os digo, y que en muchos casos son imágenes que se reenvían y reenvían miles y miles de veces, ¿no? Así que yo creo que para centrarnos un poco, cuando Ito Steyer nos habla de imagen pobre, se está refiriendo un poco a todo ese tipo de imágenes, como os digo, bien de películas, de fotografías, de GIFs o de pequeños vídeos cortos que circulan pues de una manera discriminada, ¿sabéis? O indiscriminada, perdón, por la red. Bueno, la imagen pobre nos dice entonces la autora que es una imagen en movimiento, es una copia en movimiento. Tiene mala calidad, es una de las características, y una resolución que está por debajo del estándar, es subestándar, se deteriora pero también se celebra. Es decir, hay gente que la ve y que la obtiene. Pensamos en una imagen pobre, a lo mejor cuando estamos hablando de que las televisiones actuales, y en muchos casos muchas películas, sabéis, tienen calidad 4K o incluso 8K, ¿no? Y el estándar de difusión es 1080, que sería el de alta definición. Pero claro, la característica de la imagen pobre es que para circular rápidamente no debe pesar mucho. Entonces, al no pesar mucho, pues se convierte en una imagen de fácil circulación y de fácil consumo porque, como dice la autora, tiene muy mala calidad y muy mala resolución. Y yo creo que esta, sin duda, es una de las características de nuestro tiempo, ¿no? La imagen pobre, nos dice en la página 34, transforma la calidad en accesibilidad, el valor de exhibición en valor de culto, las películas en clips, la contemplación en distracción, porque miramos distraídamente estas imágenes, simplemente para consumir o pasar el tiempo, ¿no? La imagen es liberada de las criptas del cine y los archivos y empujada a la incertidumbre digital, a través de, pues lo que sea, nuestros teléfonos, nuestros tabletas, ¿vale? Como os digo, también la imagen televisiva o las propias computadoras que nos pueden servir para descargar pues, esas películas también o todo ese tipo de cosas. Las imágenes de pobres son los condenados de la pantalla, así los llama, que como sabéis es el título del libro que hoy estamos viendo. El título del libro se llama Los condenados de la pantalla. Las imágenes pobres, por tanto, son los condenados de la pantalla contemporáneos, ¿vale? El detrito de la producción audiovisual, la basura arrojada a las playas y las economías digitales. Testimonian la violenta dislocación que existe, la transferencia y desplazamiento de las imágenes, su aceleración y circulación en el interior de unos círculos viciosos del capitalismo audiovisual. Propagan placer o lo que sea, pueden propagar amenazas de muerte o también teorías conspirativas, contrabando, resistencia u obsolescencia. Las imágenes pobres, nos dice Ito Steyer, muestran lo extraordinario, lo nuevo, lo increíble, ¿vale? Lo de siempre, ¿vale? Lo de que nosotros seamos incluso capaces de descifrar. Así nos lo dice en la página 34. Es decir, obviamente una imagen en alta resolución tiene mucho más brillo y mucho más impacto, es más mimética y mucho más mágica, más escalofriante y seductora que una imagen pobre. La imagen, digamos, de alta resolución es más rica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero esto no cuadra con los órganos de consumo que nosotros tenemos. Es decir, los órganos de consumo lo que hacen es que se adaptan cada vez más a los gustos de las personas que no han hecho de la resolución un fetiche de consumo, indudablemente, y que la falta de resolución no significa una castración tanto de la obra como del autor de la misma, ¿no? Es decir, el culto al estándar de calidad fue dominante para la producción del cine, incluso del cine independiente,
Pero esto ya ni siquiera es así, ¿vale? Ni siquiera es así porque, como os digo, podríamos llamarlo, si queréis, no lo dice Tosteller, pero yo lo digo, la circulación promiscua de la imagen hace que la calidad descienda bastante y que pues estemos rodeados de este tipo de imágenes que denominamos imágenes pobres, ¿no? Las imágenes pobres son pobres porque no se le asigna ningún valor en la sociedad de clases de imágenes, ¿vale? Su estatuto es de imágenes ilícitas o quizás imágenes que han sido degradadas, ¿vale? Lo cual las exime, ¿no? Al estar completamente degradadas, quedan eximidas de cualquier criterio que tenga que ver con lo normativo, ¿no? La falta de resolución, además, atestigua la reapropiación y el desplazamiento en esta circulación sin fin de este tipo de imágenes, ¿no? Las imágenes pobres son, por lo tanto, imágenes populares, ¿vale? Es decir, que circulan porque la gente las quiere ver. Son imágenes que pueden ser hechas por una o por varias personas. Expresan las contradicciones de la muchedumbre contemporánea, que serían oportunismo, narcisismo, pues yo qué sé, con todos estos selfies y demás, el deseo de autonomía, la creación, la incapacidad que tiene el ser humano contemporáneo para concentrarse y también para decidir o para decidirse por ciertos tipos de cosas, la permanente capacidad de transgredir y también la simultánea sumisión que tienen estas imágenes. Me parece un texto muy interesante este que dedica a la imagen pobre, ¿no? La imagen pobre, repite, es pobre porque está muy comprimida y porque es capaz de viajar rápidamente, ¿no? Pierde materia, pero gana velocidad. Y eso es lo que importa en la sociedad contemporánea. Cuanto más rápido se distribuya, pues mucho mejor, ¿no? La historia del arte conceptual, ¿sabéis?, describe esta materialización que existe del objeto artístico, en primer lugar, como un movimiento de resistencia contra el valor fetiche de la visibilidad. Es decir, el arte conceptual, como sabéis, no utiliza el objeto en muchos casos, sino que utiliza el pensamiento, ¿vale?, para realizar cualquier tipo de obra. De hecho, en muchos casos el arte conceptual queda reducido a la nada, un pequeño objeto, incluso puede ser incluso simplemente una idea, como decimos, ¿no? Así que lo que hace es que desmaterializa el objeto artístico, ¿no? El arte conceptual. Y esto tendría relación también con la idea de la imagen pobre, porque estamos desmaterializando, es decir, quitando calidad a la imagen para que después pueda circular, ¿no? El objeto de arte desmaterializado resulta ser perfectamente adaptable a la semiotización del capital, de la que deriva el giro con ventaja actual del capitalismo. Es decir, el arte conceptual, en el cual pues, nosotros tenemos, como sabéis, desde los años 60, pues una gran profusión, también sirve para circular dentro del sistema capitalista. Y hay personas que no es que compren directamente la imagen, sino que lo que compran es una idea, ¿no? Compran la idea y después esa idea la pueden reproducir. La imagen pobre opera contra el valor fetichista de la alta resolución. ¿Vale? Acaba perfectamente integrada, además, la imagen pobre, como decimos, en un capitalismo como el actual, que es un capitalismo de la información, ¿no? Pero existe también la circulación y la producción de imágenes pobres que están basadas en el uso de cámaras de teléfonos móviles, que a lo mejor no tienen una resolución tan amplia o buena como debería tener. Sabéis que una de las ventajas de estas cámaras es que la resolución es pequeña y permite después subirlas a la red y que circulen rápidamente, ¿no? Es decir, la imagen tendrá 1 mega o 2 megas o incluso menos. Entonces, bueno, tenemos una circulación, producción de imágenes pobres, como decimos, basadas en los teléfonos móviles, también en computadoras personales y en formas que no son convencionales o formas no convencionales de distribución, ¿no? La imagen pobre ya no trata de la cosa real, del original, originario, sino que trata de las propias condiciones reales de su existencia. Es decir, la circulación en un enjambre, en el enjambre en el cual nosotros nos movemos, la dispersión digital, ¿no? Trata del desafío y también de la apropiación, que como sabéis es un síntoma también del arte contemporáneo. En resumen, la imagen pobre es la realidad o trata sobre la realidad, ¿no? Que es un tema que quizás podíamos conectar con el libro de Miguel Ángel Hernández Navarro, que nosotros hablamos el otro día, ¿vale? Que ya sabéis que se llama La sombra de lo real, ¿vale? Y que tenemos un par de vídeos dedicados a ellos que podéis revisar o ver, ¿no?